Hola, hola, muy buenos días. Pues a nombre de la Academia de Biología Marina les damos la bienvenida una vez más a nuestro seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la doctora Mercedes Magali Gómez Valdés. La doctora Gómez es Biología Marina, un doctorado en CIGNOR. Su línea de investigación es la ecología pesquera. Se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Fisiología Marina. La doctora Gómez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Está en su segundo año de postdoctorado. Si alguien tiene alguna pregunta de su presentación, por favor, pedimos la palabra. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias. Hola, buenos días a todos. Pues ya me presentaron. Yo prefiero solo Magali Gómez. Estoy en el Laboratorio de Fisiología Marina y mi investigadora anfitriona es la doctora Lucía Ocampo. Me contaron que aquí hay mayormente alumnos de todas las academias, entonces traté de hacerlo lo más sencillo, amigable posible, a pesar de que no estén en el área de ecología pesquera o de biología marina. Y les vengo a contar del trabajo que hemos estado haciendo en mi equipo de trabajo durante ya unos buenos años, y sobre todo que es, el tema es de dos especies del recurso callo de hacha que se llaman Atrina maura, es esta, y Pina rugosa. Este proyecto es iniciado por el Instituto Nacional de la Pesca, ahora llamado INIPAS, pero evidentemente también con CONACYT y CIGNOR están involucrados. ¿Ustedes conocen a los callos de hacha? ¿Alguna vez han visto este tipo de imágenes? Evidentemente esta es una imagen muy bonita de un pequeño banco de una especie de la familia Pinidae, y son bivalvos sésiles que viven semienterrados en la arena y generalmente se les encuentra relacionados a pastos marinos. Su importancia ecológica no solamente es por ser alimento de otro tipo de organismos, sino que también se les ha declarado como promovedores de biodiversidad epibentónica. Ahí, como ven, estas conchas sirven de un muy buen sustrato para un montón de vida. Entonces, pues, no es solo comida y no es solo un bichito ahí que no se mueve y no hace nada. También tiene mucha importancia ecológica, pero además tiene importancia económica, pues es un ingrediente muy importante de algunos platillos. ¿Algunos de ustedes han comido callo de hacha? ¿A algunos de ustedes se les antojan estos platillos? Bueno, pues hay personas a las que les gusta comerlos crudos, otros cocinados. Hay un montón de variedades en cómo se pueden consumir estos recursos, y pues gracias a este gusto por estos platillos hay pescadores que se encargan de obtener el recurso y ellos tienen unos muy buenos ingresos a partir de este aprovechamiento. La familia Pinidae se distribuye en muchas regiones del planeta, sin embargo no en todas las regiones del mundo se ve una imagen como la que les presenté de un banco bonito, hasta como con la luz del sol. O sea, en algunas zonas, algunas especies han tenido mortalidades masivas y de hecho hemos encontrado publicaciones hasta con este tipo de títulos recientes. El principal caso conocido es el de Pina nobilis en el Mediterráneo, en Europa. O sea, si te ven, o sea, si vienen los europeos y nos ven comiendo un callo de hacha, es como, wow, ellos sí comen, ellos sí tienen
porque allá llevan muchos años con problemas en estas poblaciones. Y bueno, los reportes respecto a este tema dicen que es una gran cantidad de factores los que han llevado a que Pina nobilis esté en peligro, con estas mortalidades masivas. Pero hablemos un poco, ahora sí, de México. El recurso callo de hacha se compone de 4 especies, que son Atrina rugosa, Atrina maura, Atrina tuberculosa y Atrina ontroidi. Aquí también podrán ver sus nombres comunes y estas son las imágenes. Son a primera vista muy similares y todas están encajonadas en el recurso hacha, ¿ok? Como les comentaba, gracias a que nosotros nos comemos el músculo de estos organismos, pues tiene una gran importancia económica para algunas familias, sobre todo de la región noroeste de México. Y aquí les vengo a mostrar datos de la región noroeste, donde se aprovecha este recurso. Lo que quiero enfatizar es que estos son datos de la Carta Nacional Pesquera del 2018 y esta es la actualización del 2023. Entonces, aquí se veía que Sinaloa tenía potencial para empezar a tener capturas. Sin embargo, acá ya no está. Por otro lado, Baja California y Baja California Sur disminuyeron sus porcentajes de manera importante, pero además, lo más interesante es que Sonora subió en gran medida los porcentajes de captura. Evidentemente, cuando utilizamos porcentajes y cuando estamos encajonando a tantas especies, a tantas zonas, pues hay por ahí algunos datos que nos estamos perdiendo. Por ejemplo, si se encuentra un nuevo banco en algún sitio y se empieza a explotar demasiado, pues suben estos valores y bajan los demás, ¿no? Pero, además de todo, ahí en estos datos tenemos factores sociales, factores económicos, hasta políticos y administrativos, un montón de problemas administrativos como en muchos casos de la pesca en México. Pero bueno, yo quería mostrarles estos datos y también las toneladas de captura del 2000 al 2020. Y sobre todo, enfocándonos evidentemente en el caso de Baja California Sur, que es donde vivimos y además es parte de mi área de estudio. Entonces, quisiera resaltar sobre todo que en el 2009 se tuvieron las mayores capturas de los últimos años y a partir de ahí el recurso hacha ha tenido decrementos importantes. Aquí parecía como que mejoraba, pero otra vez, cada vez va más a la baja. Entonces, pues, ¿qué está pasando con nuestras poblaciones? ¿Qué está pasando con estos casos de Sonora? Como les comentaba, hay muchos factores en estos números, ¿no? Pero, pues, somos biólogos y entonces, evidentemente, nos vamos por la parte del bicho, pero bueno, así es como estamos. Estos son los datos últimamente y el INPAS es quien se encarga de regular, de monitorear todas estas cosas, ¿no? Entonces, en el 2015 empezamos a trabajar con la doctora Liliana Carvalho, que era parte del Instituto Nacional de la Pesca en ese entonces, y ella inició con el proyecto Identificación del periodo reproductivo de Atrina maura y Pina rugosa en las localidades de mayor intensidad de captura en Baja California Sur y la influencia de las variables ambientales como herramienta para recomendaciones de manejo. En ese entonces empezamos a hacer una colaboración también con el CIPNOR y la doctora Lucía Ocampo y es por ello que estamos aquí presentándoles este trabajo. Y a pesar de que la Carta Nacional Pesquera
incluye a estas 4 especies en Baja California Sur. Las principales son justamente las que menciona aquí, Atrina maura y Pina rugosa. Aquí se observa cómo es que los pescadores obtienen el recurso. Es con motores fuera de borda, con embarcaciones pequeñas, con ganchos y con estas como bolsitas de malla, con buceo tipo juca. ¿Y qué pasa con estas 2 especies, que son de las que les vengo a hablar hoy? Aquí les presento algunas imágenes de Atrina maura. A primera vista son similares, pero, por ejemplo, Atrina maura es mucho más pequeña que Pina rugosa. Su concha es mucho más delgada que la de Pina rugosa. Y aquí les presento una tablita con las principales diferencias. Si las queremos identificar, pues nos vamos con estas características. Atrina maura tiene unas valvas moderadamente comprimidas, a diferencia de Pina rugosa, que están un poco más infladas, y ambas tienen ornamentaciones externas que las llamamos como costillas o espinas. Cada una tiene un número diferente y además una forma diferente de estas espinas. Esas espinas son justamente lo que hacen que sea un buen sustrato para otro tipo de organismos y que sean tan importantes ecológicamente. Pero además lo principal, la posición del músculo, y el músculo es lo que le interesa a mucha gente. En el caso de Atrina maura se encuentra dentro del área nacarada y tiene una forma de riñón o media luna. Es por eso que se le llama también callo media luna. Y en el caso de Pina rugosa, el músculo está muy cerca del borde del área nacarada. Además, si lo observan, la propia área nacarada es muy diferente en cada una. Bueno, tal vez en estas imágenes no sé si lo alcanzan a ver, pero confíen en mí, son bastante diferentes internamente. Aquí les muestro una vez más, así se ve, si a sus platos llega algo así, es que esto es Atrina maura, recuerden, el callo media luna, o también se le dice que tiene forma de riñón, callo de riñón. Y este es el caso de Pina rugosa. Su músculo es mucho más grande, es mucho más vistoso, sin embargo, tiene un menor valor que Atrina maura debido a la consistencia. Se han hecho análisis bromatológicos y tienen diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes colores. Son bastante diferentes y entonces el que tiene más éxito en la población, al menos regional, pues es Atrina maura. Sin embargo, pues cuando un chef quiere lucirse y le presenta un callo grande, redondo, bonito, pues tal vez prefieran Pina rugosa. Evidentemente, pues esto va a variar, depende del gusto, ¿no? Aquí les muestro cómo se ven los organismos recién sacados del agua. Aquí está el pequeñito músculo en forma de riñón que está acá, y en este caso, el de Pina rugosa es bastante redondo, bastante más grande. Por aquí se ven sus gónadas, su glándula digestiva. Acá está su otro músculo, es también un músculo doctor, pero es mucho más pequeñito. Evidentemente es mucho más rentable enfocarnos en el más grande, ¿no? Y bueno, también les puse estas imágenes de media luna y de redondo para recordar que es la forma del músculo lo que le da el nombre común. Y ahora voy a contarles que nuestra principal zona de estudio ha sido la Laguna Ojo de Liebre, que se encuentra al norte del estado de Baja California Sur, en el lado del Océano Pacífico. Esto es porque es donde están los principales bancos, donde hay mayores capturas y además se tienen pocos antecedentes. Atrina maura es una especie subestudiada, pero Pina rugosa lo es aún más. Entonces es por ello que también quisimos incluir esto para ver qué está pasando allá, ¿no?
Otra de las zonas muy importantes de pesca es Laguna San Ignacio, que está un poco más al sur. Sin embargo, con tanta información que teníamos, dejamos un poquito al lado aquella zona. Entonces, en este caso, solo les voy a hablar de Laguna Ojo de Liebre. Y como les comentaba, el IMIPAS ahora es quien se encarga de estudiar a todos los recursos, y entonces, gracias al IMIPAS, a sus evaluaciones mensuales, nosotros pudimos tener salidas, organismos. Y entonces hicimos muestreos de enero a diciembre en 2015, de los cuales obteníamos cada mes 40 organismos de Trina maura y 40 organismos de Fina rugosa. Se les hacían los análisis morfométricos más básicos, obteniendo estos datos, y además se hacía la separación de sus principales órganos: músculo, manto, glándula digestiva y, claro que, la gónada. A partir de la gónada, sacamos información reproductiva, sobre todo a través de métodos histológicos, pero además con esta información también determinamos la talla de primera madurez para evaluar qué tanto se acercaban nuestros datos a lo que ya está en la Carta Nacional Pesquera, pero además, primero seguimos este método, pero recientemente estamos iniciando una reevaluación como más a detalle de las tallas de primera madurez, que son de las cosas más importantes para un manejo adecuado de las especies. Y ya que teníamos todos estos tejidos, pues entonces también realizamos análisis bioquímicos de los metabolitos más importantes: carbohidratos, lípidos y proteínas, y se relaciona esta información con la obtenida a través del método histológico de reproducción. Pero además aprovechamos las conchas, que al parecer nadie había querido entrar en este mundo del corte de conchas de estas especies, dado que las conchas de Trina maura y Fina rugosa son bastante más frágiles que las de otras especies. Pues fue una labor muy interesante traer 40 40 de cada una cada mes. Entonces, nuestro número de muestras se redujo a 10 organismos por cada mes de cada especie. Cuando llegaban a La Paz, a pesar de que teníamos todo el cuidado de que nos rompieran, etcétera, etcétera, pues muchas llegaban fragmentadas, pero pues, pudimos salvar algunas enteras, a las cuales se les hizo un análisis morfométrico más detallado que el que se hizo en campo. Y además, las conchas se cubrieron con resina epóxica y se les pegó este fragmento de maderita para poder sujetarlo a esta sierra de baja velocidad que hace un corte, y gracias a ella podemos observar las líneas internas que hay en las conchas. Este tipo de trabajo se ha hecho mucho en otro tipo de almejas, y es algo muy similar a lo que se hace con los otolitos de los peces. Después de haber obtenido el corte, si se dan cuenta, aquí están estas estructuras, que son las que determinan el grosor de la muestra, que siempre fue obtenido después de las cicatrices del músculo pequeño, del músculo aductor. Entonces siempre fue en esta zona, y el grosor era de 2 milímetros. Al ser una muestra tan chiquitita, algo frágil, pues se pega con resina epóxica a unos portaobjetos, los típicos portaobjetos que se utilizan también en histología, por ejemplo, y ya teniendo un poco más de firmeza, entonces podemos pasar a lijar esa muestra para hacerla mucho más delgada
Esto con la finalidad de que se observen mejor y podamos hacer el análisis de sus bandas de crecimiento. Llegamos a tener muestras de 1 milímetro. Estas muestras después se llevan a un estereoscopio y se hace el conteo de bandas. Ahorita les voy a mostrar un poco de cómo se ven. Pero bueno, ya pasando a resultados, en esta diapositiva les muestro la proporción de sexos de Atrina maura y de Pina rugosa. Como podemos ver, Atrina maura tiene mayormente una proporción de sexos 1 a 1, y Pina rugosa tiene un porcentaje súper alto de hermafroditas. Entonces, anteriormente se habían reportado porcentajes más bajitos en estas especies en otras localidades, pero entonces nos llama la atención que Pina rugosa siempre había sido considerada como monocórica a pesar de estos porcentajes. Entonces, pues, nuestra propuesta es que tomemos en cuenta estos porcentajes tan elevados de hermafroditismo. En cuanto a los estadios de desarrollo, en negro van a ver los organismos machos y hembras en desove. Y podemos ver que en junio y septiembre se dan los porcentajes más altos tanto en machos como en hembras. Esto es que hay una mayor actividad en los meses más calientes, pero además, observen la gráfica de machos, que es la que está aquí abajo, tienen actividad todo el año. En otros trabajos había sido reportado también una actividad continua, pero no tan intensa como la que se ve en este caso. Esta gráfica son los estadios de desarrollo gonadal de Pina rugosa. Una vez más, en negro van a ver los desoves. Se puede ver claramente la diferencia entre estas gráficas que están separadas por sexos, por lo mismo que les comentaba de la proporción 1 a 1. En este caso, la información estaba, o sea, teníamos tan poquitas hembras, tan poquitos machos, que decidimos solamente tomar a la población de hermafroditas, pero es evidente, ¿no? La diferencia. Es clara su inactividad en enero-febrero, en noviembre-diciembre, lo cual se traduce a los meses fríos. Y su principal desove se dio en julio, y anteriormente ya había sido reportado algo así, sin embargo fue en otra zona del Golfo de California, pero entonces nos hace pensar que esta especie es muy clara su actividad en los meses más cálidos y su inactividad en meses fríos, a pesar de la localidad. Observamos también en los análisis de las gónadas este tipo de cosas. Cuando uno observa tejidos histológicos de gónada, pues uno espera tener una célula redondita, bonita, con su núcleo bien definido, como de libro, ¿no? Pero, pues, la realidad en nuestro caso fue bastante diferente. Si se dan cuenta, es como solo el contenido ahí vaciado. A este tipo de células que tienen como figurita de rompecabezas se le conoce como atresia gonadal. Esto es que pues no están en las mejores condiciones, ¿no? Esta condición la vimos en aproximadamente el 70% de organismos de Atrina maura y en el 85% de Pina rugosa. Entonces, pues las dos tienen esta condición, sin embargo, al parecer a una le afecta un poco más que a la otra en cuanto a los gametos. Y también quisiera comentarles esto que encontramos, que por eso les ponía algo de relaciones ecológicas. ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? Parásitos. Ajá, esta es la muestra de una gónada, y aquí adentro hay al menos 2 parásitos enrolladitos. Entonces, pues esta historia se puso muy interesante y reportamos la presencia de
quistes de nemátodos en gónada, pero además también en músculo. La especie que se encontró fue Echinocephalus pseudouncinatus, pero en estadios larvarios. Este nemátodo ya se había encontrado anteriormente en otras almejas, en las mismas localidades, y tiene como hospedero final a tiburones y rayas sobre todo. Nosotros hicimos el primer reporte de Atrina maura y Pina rugosa como hospederos intermediarios. Fue como un pilón que tuvo por ahí nuestras muestras. Y pues a pesar de que son estadios larvarios, se ha reportado anteriormente que tan solo la presencia de estos nemátodos pueden suprimir la gametogénesis en otro tipo de invertebrados. Este es un erizo. Entonces, lo que pasa es que ellos pueden detener el paso de ciertas sustancias que son las que nutren a la gónada. Entonces, tan solo por su presencia pueden suprimir la gametogénesis. O sea, no es que le vayan a hacer un daño a las almejas tal cual, pero, porque solo están como de paso, ¿no? Para poder llegar a su hospedero final, pero pues aún así pueden contribuir a la situación que les mostré anteriormente de las gónadas, ¿no? Que tienen un daño. Así fue como nos encontrábamos. Este en particular fue una imagen de músculo, enrolladitos, enquistados, pero evidentemente pues nadie quiere encontrarse algo así mientras está comiendo un músculo crudo de alguna de estas especies, ¿no? Pero una vez más, la diferencia entre Atrina maura y Pina rugosa, las líneas azules son Atrina maura y las blancas corresponden a Pina rugosa en cuanto a prevalencia de estos nemátodos. Entonces, pues también, no necesito ni siquiera decirles nada más, es solo evidente la diferencia. Entonces, no solamente los humanos preferimos un tejido, un músculo que otro, sino que también los nemátodos prefieren a una especie que a otra y les afecta de manera diferente. Otra vez, hablando de edad y crecimiento, aquí les presento los resultados. En este caso es Atrina maura. Recordemos que siempre fueron obtenidos de esta zona las secciones, así es como se ven nuestras muestras al final. Y como pueden observar, tenemos unas regiones más oscuras, unas regiones más claras, y esto es un patrón que se va repitiendo, el cual nos ayuda a determinar la edad y el crecimiento de estos organismos. Es como lo que hacen con los árboles. No sé si alguna vez han escuchado el término dendrocronología. Ok, bueno, pues es lo mismo. En este caso es esclerocronología. Y en este caso tenemos como un antecedente muy importante, el de González Peláez, que trabaja con otra especie, pero bueno, además él es nuestro colaborador en este tema de edad y crecimiento. A ver, esta, no recuerdo si les mencioné, esta es de Atrina maura, así se ve Atrina maura, y así se ve Pina rugosa. Entonces, bueno, pues también estamos teniendo cosas bien diferentes en cuanto a edad y crecimiento. Lo que hacemos aquí, esta es la imagen de cómo queda la concha después de haber sido cortada. Esta es nuestra muestra y este es el patrón de bandas que tiene esta especie. Y entonces nosotros contamos una banda oscura y una clara, representarían a un año. Y pues contándolos podemos saber que, por ejemplo, esta tuvo 6 años, ¿no? Estas líneas tan diferentes se deben a que estamos en una zona con una marcada diferencia de épocas cálidas y épocas frías, en las cuales, por ejemplo, en las frías, esta especie tiene inactividad bien marcada. Entonces, o sea, crece de cierta manera, pero diferente a la época más cálida, en donde puede aprovechar más
para, por ejemplo, crecer en gametos y reproducirse, como lo vimos, y en las épocas más frías puede aprovechar el alimento que hay en el ambiente para crecer en tamaño, ¿no? Entonces, pues también recordemos que tiene cierta energía el organismo y va a tener que elegir entre si destinarla a un proceso o al otro. Aquí les muestro otras imágenes de Pina rugosa, en las cuales les pongo ejemplos. En este caso, la determinamos como 2 y vean la diferencia, ¿no? Hay líneas más marcadas, aquí están marcados las bandas que tomamos en cuenta para determinar su edad, pero además están marcadas el penúltimo incremento y el incremento marginal, que estos datos nos sirven para darnos una idea de si estas líneas representan un año o no. Todo esto es trabajo en proceso, pero en el caso de Pina rugosa es donde llevamos más avance, y por eso les puedo decir que hasta ahorita hemos encontrado entre 2 y 10 años, pero las mayores frecuencias se han presentado entre 5 y 6 bandas, lo cual asumimos que son años, ¿no? Pero además, este método podría ser, o sea, ¿cuántas ves tú? ¿Cuántas veo yo? Tal vez yo uso lentes y tú no, tú ves mejor. Entonces, para ello hay que, obviamente, seguir ciertos criterios, respetar el método ya establecido, y además también incluimos un coeficiente de variación, y dependiendo del coeficiente de variación, pues es qué tan confiables son nuestras lecturas. En este caso, tuvimos un coeficiente de variación bajo, por lo cual, pues, espero que nos crean nuestra historia. Tomando en cuenta todo lo que les acabo de comentar, pues, a pesar de que Atrina Maura, al menos en este caso, que es en el que yo he estado trabajando en los últimos años, que están en los mismos bancos, en la misma localidad, están en las mismas condiciones ambientales, pero a pesar de ello tienen respuestas reproductivas y fisiológicas bastante diferentes. Y se vuelve interesante cuando recordamos este cuadrito. El recurso callo de hacha está enfocado, está englobado, engloba a 4 especies, las cuales tienen las mismas consideraciones de manejo. La única diferencia que tienen es la talla de primera madurez, que es 14 centímetros para Atrina Maura y 15 para Pina rugosa. Sin embargo, Pina rugosa es bastante más grande. En las evaluaciones que hemos hecho, la talla de primera madurez está bastante diferente a lo que está ahorita tomado en cuenta en la Carta Nacional Pesquera. Y bueno, pues finalmente les pregunto, a partir de todo lo que les mostré, ¿qué recomendaciones harían ustedes? ¿Cómo creen que deberíamos de tener al recurso H? Y bueno, tenemos en proceso, como ya les comentaba, la edad de crecimiento sigue en proceso, y estamos todavía leyendo muestras de Atrina Maura, pero también tenemos algunas muestras para revisar contaminación de varios tipos. También tenemos datos de análisis proximales, y lo que les comentaba hace un rato, estamos tratando de utilizar otros métodos estadísticos para hacer una reevaluación de las tallas de primera madurez. Y bueno, eso es todo. Esto es también como un comercial para contarles que en el Laboratorio de Fisiología Marina también trabajamos con medusas, que son temas también súper interesantes que después podríamos platicarles. Y bueno, estamos abiertas, porque somos mujeres, casi todas las del laboratorio, abiertas a colaboración. ¿Ok? Gracias. Ok, muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Gómez por su presentación, pues es muy interesante y bastante completa y amplia, de abarcar diversos temas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora? Adelante.
Pues la felicito porque aparte da una presentación muy deliciosa. ¡Ay, gracias! Sí, quiero decir que están ya empezando con la de crecimiento. Sí. ¿Qué han notado si hay que enfrentar crecimiento como en algunos peces anual, bianual, o sea, A ver, ¿me puedes repetir? Perdón. Si en ellos, en este caso, los cariocha, como en algunos peces que presentan anillos de crecimiento, que pueden ser anuales o bianuales, dependiendo, en ellos, ¿cuántos anillos se han formado de manera anual? No sé. Sí, bueno, tenemos datos que nos hacen pensar que, al menos en pina rugosa, el crecimiento, el marcaje de estas bandas de crecimiento es anual. Esperamos que en un año se forme una banda oscura y una clara, que es lo que les comentaba, que depende de las condiciones ambientales. Entonces, en las imágenes que les mostré aquí, se ve, espero que lo vean tan claro como yo, una formación oscura y una clara, una formación oscura y una clara. Esto lo tomamos como un año y es por eso que marcamos estas flechitas aquí. Entonces, por ejemplo, aquí el PI está bastante claro, según yo, espero que ustedes también lo vean, que es de un oscuro y uno claro. Entonces, nuestras observaciones nos hacen pensar que esto es anual, pero además también para ello es estas medidas que tomamos, que al final, al graficar todo el año, tenemos una gráfica sinusoidal, o sea que tenemos subes y bajas. Eso nos puede dar una idea de, o sea, nos puede, nos agrega puntos a pensar en que es anual. Sí, y bueno, a partir de esta especie que la tenemos ya más estudiada, al menos en este tema, pues creemos que la otra tiene un comportamiento similar, pero bueno, ya veremos. Esa es la que estamos trabajando ahorita. Gracias. Muy bien, Ana. Pues ya parcialmente preguntaron algunas cosas de las que tenía duda. Era justo eso, si había algún antecedente de la tasa que tenía de crecimiento y si esos anillos podían ser anuales o no. Y también, pues, siendo una especie que es tan frágil y se descascara, ¿qué tanto es el porcentaje de error? Porque eso es como que se va pelando así, ¿no? Por capas. Sí, sobre todo Trina Maura. Bueno, yo les comentaba que son especies subestudiadas, pero hubo una época en la que se le estuvo dando mucho énfasis al estudio, sobre todo en temas de acuacultura, porque se han tenido esfuerzos importantes para poder cultivar estas especies. Entonces, bueno, sí hay datos que nos sirven para estos estudios, y es por ello que en la parte de método espero haberles contado que las conchas que llegaron enteras a la Escalapaz, las pusimos en resina epóxica, como para darle como un poco más de fortaleza para poder pasar por la cortadora, ¿no? Entonces, pues, es más, esta imagen nos lo dice. Aguantan, sin embargo, tenemos zonas que se ven así, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos alguna pérdida de información, sin embargo, tenemos otras áreas en las que podemos hacer las observaciones y las mediciones. Entonces, lo que hacemos generalmente es observar por zonas, y además, en el caso del índice de incremento marginal, que eran estas marcas, estas que se ven aquí, lo tomamos también en diferentes zonas. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos. Y este problema se presenta sobre todo en la Trina Maura, porque como les comentaba inicialmente, las conchas son bastante diferentes. Esta es tal cual, como dices, como que sí, se empiezan a deshacer hasta como por capas. De hecho, en algunas muestras se ven como algunos accidentes que estamos tomando en cuenta. Pero esta es una maravilla, porque es un poco más gruesa, es bastante más resistente que la anterior, entonces nuestras muestras están mucho más
enteras, íntegras. Muchas gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Primero. Gracias. Bueno, primero que nada está bastante interesante y completo el trabajo. Quería preguntarle primero sobre los patógenos que pueden resultar, ya que pues, mencionó que hay parásitos y que encontraron pues, varios, específicamente en uno de ellos, pero quería saber si no hay registros de algún virus o bacterias que hayan tenido, porque tengo entendido que en particular los bivalvos ya como que en la temporada de verano pues son un poco más sensibles por esto del desove y pues pueden llegar a tener índices de mortalidad un poco más altos en estas fechas, ¿no? Y pues usualmente eso se le atribuye a parásitos, pero pues tengo entendido que también puede llegar a ser bacterias. No sé si hay registros de esto. Sí, a ver, como les comentaba, en estas especies no hay tanto, pero justamente el caso que les comentaba inicialmente de Pinna nobilis, es justamente un problema de microorganismos, que no está resistiendo esta especie la presencia de ellos, pero además también se han tenido casos locales muy interesantes. No sé si alguien ha escuchado del caso de repoblamiento de cayo de hacha aquí en la Bahía de La Paz. Se hizo un gran esfuerzo para que los pescadores, no me acuerdo cómo se llama esa zona, pero los pescadores aquí muy cerca del malecón, siguieran obteniendo recursos a partir del cayo de hacha. Entonces, Linapesca y otras organizaciones hicieron un repoblamiento y fue al inicio muy exitoso. Sin embargo, después empezaron a observar como unas manchas rojas que eran asidias, las cuales, como les comentaba, son o sea, las conchas de callos de hacha son un sustrato maravilloso. Entonces, tal cual llegan las asidias y se posan en la concha y pues ellas están viviendo bien padre, pero ¿qué pasa con una almeja que tiene algo encima que no la deja abrir sus valvas? No puede seguir sus procesos fisiológicos normalmente. Entonces, el éxito de repoblación que se tuvo, pues ya no fue el mismo después de la llegada de estos organismos. Entonces, bueno, se tienen el caso de Pinna nobilis con microorganismos, el caso de la Bahía de La Paz con asidias. Hay también algunos trabajos con nemátodos. Sin embargo, como les comentaba, en estas especies que yo haya visto es solamente el que les mostré ahorita y después otro trabajo con genética o con el mismo parásito. Entonces, pues ahí vamos. Esperamos algún día llegar a cosas más chiquitas y más interesantes a ver. Okay, muchas gracias. De nada. Adelante. Gracias. Pues me uno a la felicitación, estuvo muy buena la plática, muchas gracias. Gracias. Y mi pregunta iba mucho en el sentido de la que acaban de hacer, justo si se conoce la razón de la mortalidad de los miembros de la familia Pinidae en Europa, o sea, este caso que nos comentabas, justo que podría abarcar como el tema de patógenos, como por la vulnerabilidad de las conchas, por efecto de cambio climático, significación de océanos, etcétera. O sea, si hay como algún reporte de los cuales en la región podamos tomar nota, ¿no? Lecciones aprendidas para. Claro, de hecho, creo que en el resumen lo incluí, sin embargo acá lo dejé un poco fuera porque sentía que era mucho, pero una de las cosas importantes con el área de estudio, Laguna Ojo de Liebre, es que tenemos antecedentes de bloqueo completo del aprovechamiento de mano de león. No sé si han escuchado de ese caso también. Entonces, pues no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, en esta misma localidad, están pasando cosas con los recursos que evidentemente, pues el hecho de generar un montón de informaciones para que ojalá que no suceda el caso de mano de león con estas dos especies, o que no suceda el escenario de Pinna nobilis con estos pininos también, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay algunos antecedentes que nos hacen pensar que pues hay que tener cuidado acá, ¿no? Si ya tenemos datos no tan buenos en los resultados de capturas, etcétera, pues hay que tener más atención.
Y en el caso de las variables ambientales, pues claro, generalmente este tipo de cosas no es solo un factor, ¿no? Es multifactorial, lo cual también, o sea, en el caso de Pinal nobilis también se ha hablado que las variables ambientales han estado afectando, o sea, no es solo como que lleguen otro tipo de organismos a atacar al callo de hacha, sino que el callo de hacha está soportando un montón de factores y llega una cosa más y ya no puede seguir, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dejé fuera, si recordarán el título inicial del proyecto del IMIPAS, o bueno, en ese entonces SINAPESCA, decía al final los efectos de variables ambientales, algo así. Entonces, también nos metimos un poco en la historia de los ambientales. A ver si por aquí incluí algo de eso. Ahí está. Entonces aquí tenemos los registros de temperatura anual, pero además nos metimos en estos temas de anomalías de temperatura, que es promediar una serie de tiempo largo, al menos 10 años, para ver qué tan diferente fue el año que nos interesa del promedio histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso tuvimos anomalías de temperatura de 3.5, pero no solo eso, sino que, bueno, evidentemente rojo es calentamiento, azul enfriamiento, no solo es este pico de aquí, que es 3.5, el que yo les comento, sino que aquí no llegamos a ver azul, pero además llevan un rato en anomalías de temperatura positivas. Entonces, pues también por ahí tenemos otros datos que evidentemente pues se habla mucho últimamente de que la acidificación, la temperatura y la temperatura relacionada a la disponibilidad de alimento. Entonces, pues son un montón de factores que hay que considerar, ¿no? Y bueno, también lo que les decía al inicio, no es solamente que nosotros como biólogos nos clavemos en el bicho y luego nos encanta meterle estas cosas, sino que también hay cosas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, son un montón de factores. Sí, adelante. Yo una última pregunta, que me soltó un poquito de esta parte de la ambiental. Si existen antecedentes genéticos poblacionales de las especies con las que se está trabajando, porque a lo mejor, pues no sé si ya se han hecho evaluaciones de diversidad o algo así, ¿no? ¿Qué tal se conoce así? ¿Te gustaría colaborar con nosotros en esos temas? Mira, no, como les comentaba, no he visto un trabajo así en estas especies, en estas localidades. Sin embargo, sé que hay otro grupo de investigadores que ahora están metiéndose en cuestiones genéticas, sin embargo, no sé bien hacia dónde van, pero pues ya los veremos pronto. Porque se está haciendo cultivo, pero pues no se tiene suficiente información, se están poniendo de otras poblaciones aquí en la zona y tampoco se sabe qué estás metiendo, ¿no? Exacto. Perdón, precisamente hablando de los dimorfismos, ahorita en este caso, ¿no han notado que con el cambio presente de temperatura hay más prevalencia de algún sexo con respecto a otro o a bien? Bueno, es justo una de las cosas en las cuales nos metimos cuando reportamos la reproducción y la proporción de sexos. Si este tipo de condiciones podrían estarnos llevando al mayor porcentaje de hermafroditismo, etcétera, podría ser explicable hasta cierta parte, pero nuestros porcentajes son bastante altos. Esos porcentajes que yo les mostré incluyen también, de hecho, no sé si se fijaron, era como una trampa, a ver si alguien me decía, tus porcentajes están mal. No, lo que pasa es que yo solo les presenté hembras, machos, hermafroditas, pero una gran parte de la población, pues, no tuvimos gónada, eran indiferenciados. Entonces, ese 50% de hermafroditas, en realidad, si quitas a los indiferenciados, pues te va un poco más arriba, ¿no? Entonces, sí creemos que podría estar contribuyendo, sin embargo, nosotros consideramos que no puede ser la explicación completa, porque además, en otra localidad
con otras condiciones, o sea, nosotros estamos trabajando con muestras del Pacífico, pero la otra publicación que fue del 2000 trabajó con Golfo de California y también tuvo porcentajes más altos, o sea, sí, pues es que un 20% ya es algo que considerar. Entonces, sí creemos que pudo haber tenido un poco de influencia, sin embargo, no creemos que sea toda la respuesta. Es más como la estrategia. Adelante. Buenos días. Dos preguntas. Primero, saber cuál es el número de individuos que se analizaron para poder calcular la prevalencia. Y la otra, si se sabe si tiene potencial zoonótico el raza. Ay, tus preguntas. Sí, el número de organismos fueron alrededor de 20 por 3 meses. Cuando empezamos a ver estas laminillas, como la imagen que les mostré, pues dijimos, órale, hay algo interesante, vamos a hacer secciones con más detalle, ¿no? Entonces, tomamos representaciones de épocas cálidas, épocas frías, a ver si también había una diferencia respecto a eso. Y pues a partir de ello consideramos que una muestra de alrededor de 20 pues nos serviría para darnos una idea de cómo iba esta historia, ¿no? Y de lo del potencial zoonótico. En esta especie no se tiene tal cual información al respecto, sin embargo, Echinocéphalo pseudouncinatus es parte de la familia Nantostomatidae. Tal vez puedo estarlo diciendo mal, no recuerdo exactamente y no lo traigo anotado, pero es algo así. Y en esta familia hay otros nemátodos que han causado problemas importantes en mamíferos. Incluso esta otra especie de nemátodo muy relacionado a Echinocéphalo pseudouncinatus ha tenido reportes en mamíferos terrestres pequeños. No sé bien cómo le llaman a estos mamíferos, pero el punto es que, pues no esta, pero otros nemátodos cercanos, sí. Entonces, pues, no quiero decir sí o no quiero decir no, pero ahí hay algunos antecedentes. Muy bien, muchas gracias. Pues, doctora, el tiempo para preguntas y comentarios se nos ha terminado. Pues no queda más que agradecerle por su presentación y por aceptar la invitación a participar en el seminario. Le hago llegar su constancia en los próximos días. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima semana. Gracias.